Siguiendo con las funciones cuadráticas, vamos a ver algunos elementos de ellas, pero en este caso vamos a hablar de monotonía, máximos, mínimos y ejes de simetrías en funciones cuadráticas. Aquí tenemos dos demostraciones de parábolas, acá cada una en su plano cartesiano. Una abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo. Vamos a analizar cada una de ellas. Hemos dicho que las parábolas abren hacia arriba cuando A es mayor que 0, es decir, cuando es positiva. Y que abren hacia abajo cuando A es menor que 0. Entonces, acá nos damos cuenta que el vértice de la parábola, cuando A es mayor que 0, o cuando esta abre hacia arriba, el vértice está acá. A partir de un vértice de una parábola, surge una línea recta paralela al eje Y. Esa línea recta paralela al eje Y que pasa por el vértice, o sea, que corta, ¿verdad? Ahí exactamente, y que divide en dos a la parábola, esa línea se llama eje de simetría. Y la vamos a dibujar acá. El eje de simetría parte exactamente, o pasa, mejor dicho, exactamente por el vértice de la parábola, haciendo dos partes iguales. Esta rama de acá es la misma de esta rama de acá, solo como que fuera un espejo. Entonces, a eso se le llama eje de simetría. Al igual en la parábola que abre hacia abajo o negativa, partiendo que el vértice fuera por acá. Acá es nada más una demostración sin datos. Entonces el eje de simetría va a pasar ahí exactamente, partiendo en dos a la parábola, en dos ramas. La gráfica de una función cuadrática presenta simetría con respecto al eje Y. Vemos acá, queda vertical, así como el eje Y, la cual divide exactamente en dos partes iguales a la parábola. Y, como decíamos, el punto donde la recta, esta, ¿verdad?, corta la parábola, se llama vértice, que es el punto donde la parábola cambia de monotonía. Vamos a hablar ahora de monotonía. ¿Qué es eso de la monotonía? Veamos. Empecemos con esta parábola que abre hacia arriba. La monotonía en esta parábola va a ser de decreciente y llegando al vértice a creciente. Repitamos. En esta parábola la monotonía va a ser, acá va bajando, o sea que es decreciente. Ya llegando al vértice y subiendo a la otra rama de la parábola, ya va creciendo. Es decir que esta va de decreciente a creciente. Decreciente a creciente. Ahora, vamos a analizar el otro tipo de parábola, la que abre hacia abajo. En este tipo de parábolas va decreciente, o sea, va creciendo aquí, va para arriba, va creciendo, y al llegar al vértice va decreciendo. Es al revés. Acá es decreciente a decreciente. Repitamos, las que abren hacia arriba es de decreciente a creciente, y las que abren hacia abajo es de creciente a decreciente. Así es esto.
Ahora, cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es el valor mínimo de la parábola. Miremos todos estos datos, ¿verdad? Pero cuando la parábola abre hacia abajo, el vértice es el valor máximo. ¿No? Ya habiendo visto lo que es la monotonía, cuando crece, cuando decrece, el valor máximo, el valor mínimo de una parábola, vamos a un ejemplo. Veamos, tenemos aquí la función f de x igual a x cuadrado. Acá, por regla general, en este tipo de funciones de la forma x cuadrado, es aquella que tiene vértice en el origen la parábola. Tiene vértice en el origen. O sea que aquí ya sabemos que nuestro punto central, o mejor dicho, nuestro vértice, va a ser 0, 0. Lo voy a colocar acá. O sea que a partir de ahí voy a empezar a darle valores a x. Entonces, haciéndolo de 0 de atrás para adelante, vamos buscando los números que en la recta numérica vamos a ubicarnos aquí. Este es 0. ¿Quiénes están antes de 0? Menos 1, menos 2, menos 3. La vamos a dejar aquí hasta menos 2. ¿Quiénes están después de 0? O sea, los mayores. 1, 2 y así. Entonces ya le di valores a x y con eso le voy a dar valores a y. Menos 2 al cuadrado, aquí es 4. Menos 1 al cuadrado, aquí es 1. Y lo mismo me va a dar, lo mismo me va a dar para los otros valores, porque como es una parábola, tiene esa tendencia. Entonces, veamos ahora acá. Vamos a ubicar los puntos en el plano para la gráfica. Y luego nos damos cuenta que la parábola nos queda así. Entonces, la parábola queda abierta hacia arriba. ¿Cuál sería el eje de simetría en este caso? ¿Dónde está el vértice? Está aquí. Entonces, el eje de simetría va a ser, en este caso, cabal el eje X, el eje Y. Va a ser el eje Y. Es decir, que el eje Y me sirve de eje de simetría. Lo vamos a repintar más. El eje Y es el eje de simetría. Ese eje me sirve como simetría. Entonces, veamos dónde crece y dónde decrece. Acá la función, si nos fijamos, viene decreciendo desde menos infinito hasta 0. Porque toquemos los valores de x acá. Si nos fijamos, antes de llegar a 0, ¿verdad? Esto, si decimos menos 1, menos 2, menos 3, eso va decreciendo. Eso va decreciendo. O sea, va para abajo. Como vemos en este caso acá, va para abajo. Si no, démonos cuenta. Aquí, 4, 1, va bajando, tomando en cuenta el eje de simetría. Tomando en cuenta, en este caso, los valores en Y, en el eje Y. Decrece acá. Porque si nos fijamos, aquí tenemos 4, luego tenemos 1, y entonces eso es ir bajando. Ya llegando al vértice y al otro lado de la parábola, vamos a ir creciendo, porque acá tenemos 1, veamos. Luego más adelante tenemos 4, entonces ahí vamos creciendo. Aquí decrece y aquí
decrece. Entonces vamos a escribir decrece. ¿En dónde decrece? Vamos a poner los intervalos. Entonces, tomando en cuenta que decrece de aquí hacia el vértice, tomamos desde X, desde menos infinito hasta 0. Hasta acá decrece. Desde menos infinito hasta 0. Porque si nos fijamos, para cuando hay una coordenada hay 2 puntos, hay X y Y. Partiendo de acá que es decreciente, ya que 4, 3, 2 va bajando, pero estos puntos van con otro de X. Entonces, desde aquí para acá decrece. Y luego va a crecer desde 0 hasta aquí, ¿verdad? Infinito. Es decir que lo vamos a hacer así, como coloreadito, para entender mejor esto. Aquí vamos a toda esta parte de acá, ¿verdad? Va a decrecer. Y toda esta parte de acá ya va en crecimiento. Ya va creciendo. Y no olvidemos el dominio y el rango. Claro, el dominio es todos los reales, dominio de f, ¿verdad? Son todos los reales. Y el rango de f va a ser desde 0 a más infinito. Desde 0 a infinito. Y acordémonos también que este es el valor mínimo. Valor mínimo es 0, 0 porque va abriendo hacia arriba. Es decir, que es cóncava hacia arriba. También ese es otro término usado acá. En este tipo de parábolas, la concavidad es hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y aquí, ¿verdad? Esto, cuando abre para abajo, es cóncava hacia abajo. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá esta función que dice f de x igual a menos factor de x más 1 al cuadrado más 1. Ya viendo la función podemos saber quién es el vértice, que es algo muy importante de saber cuando estamos ante situaciones como esta. Acá tenemos que el vértice para la parábola de esta función va a ser, viendo esto acá, desde ya deducimos que esta parábola va a abrir hacia abajo, o sea que es una parábola negativa. Es una parábola negativa porque acá tenemos esto, entonces va a abrir hacia abajo. Es decir, como decíamos acá, es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿quién es X y quién es Y respecto a al vértice? Veamos, X es el valor que está con X acá, pero con signo contrario, o sea que va a ser menos 1. Y Y es el valor que está afuera con el signo así, tal cual. Es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice está menos 1 en X, 1 en Y, aquí exactamente. Y como abre hacia abajo,
va a tener más o menos un comportamiento así. Así. Pero veamos si sacamos unos valores más exactos. Sabiendo que este es el vértice, vamos a ponerlo aquí, menos 1 en X y 1 en Y. Vamos a tomar valores menores que menos 1 y mayores que menos 1. Si nos ubicamos aquí, menos 1, ¿quién está a la izquierda? Menos 2, menos 3. Vamos a poner entonces aquí menos 2, menos 3. Ajá. ¿Y quién está a la derecha? O sea, ¿quiénes son mayores que menos 1? Está 0, 1, 2 y así, ¿verdad? Vamos a poner nada más 0 y 1. Y así sacamos los valores de Y usando toda esta función, sustituyendo. Eso es algo que anteriormente ya se explicó. Así que ahorita nada más voy a poner los valores porque lo que estamos viendo, ahorita lo que nos interesa bastante es saber lo de la monotonía, máximos, mínimos y eje de simetría. Bueno, ahora ya estos valores son los que me dan de sustituir a X en toda la función. Entonces voy a graficar. Ya tengo el vértice, ya tengo esto. Ahora, menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3 aquí. Menos 2, 0, exactamente en el eje. Luego 0, 0 aquí en el origen. Y 1 menos 3 acá. Y entonces gráfico. Me va a salir así. Así. Entonces, primeramente, vamos a trazar el eje de simetría. ¿Dónde va a ir el eje de simetría? Acordémonos que pasa atravesando al vértice haciendo dos partes a la parábola. Entonces, miren, aquí está el vértice. Aquí está el vértice. El eje de simetría lo voy a pasar ahí. Exactamente. Este es el eje de simetría. Este rojito. Eje de simetría. Simetría. Que me hace en dos partes iguales a la parábola. Partiendo, ¿verdad? Al vértice. Tocando al vértice. Entonces ahora, ¿dónde crece y dónde decrece? Veamos. Va a crecer aquí. Miren, aquí va creciendo. Aquí va creciendo porque si nos damos cuenta, va hacia arriba, va hacia los valores máximos. Aquí este es un máximo. Cuando la parábola abre hacia abajo es un máximo. Cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es un mínimo. Entonces, como va hacia los máximos, hacia el máximo, acá la parábola crece. Entonces, ¿en dónde crece f de x? F de x va a crecer desde menos infinito ¿hasta dónde? Vaya, mucho cuidado. Veamos acá el eje de simetría. ¿A quién corta? Obviamente al vértice. Pero veamos dónde corta en el eje X. En el eje X. Si nos fijamos, el eje de simetría corta en el eje X, miren, se forma una perpendicularidad. Entonces, una cruz, por decirlo de otra manera. Entonces, el eje de simetría corta a el eje X en menos 1. Quiere decir que acá vamos a poner que crece desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Porque venimos desde aquí. Venimos desde aquí, menos infinito hasta menos 1. Ahora, ¿dónde decrece? F de X.
Si nos fijamos, empieza a decrecer aquí, ¿verdad? Ajá, y tomando en cuenta que va decreciendo acá, entonces va a partir desde el eje de simetría, desde -1 hasta ¿dónde? Hablando de positivo, va a decrecer desde -1 hasta infinito positivo. Ahí decrece. ¿Bien? Ahí decrece. ¿Por qué decrece? Porque a pesar de que llega hasta infinito positivo, al tomar los valores de y, donde vamos decreciendo, vemos que, analicemos aquí en este punto. Aquí el punto es 1 menos 3. Nos fijamos que en este punto 1 menos 3, a medida que en X va aumentando, va acercándose a los infinitos positivos, en Y va disminuyendo, porque acá 1, ¿verdad? Este 1 es en X, pero va aumentando. Ajá, pero en Y, ¿cómo vamos? En Y vamos disminuyendo, porque obviamente menos 3 es menor que menos 2, menos 6 es menor que menos 4, y por eso se dice que acá va decreciendo. Entonces, ya hablamos de dónde crece y dónde decrece. Vemos que este es su valor máximo. Y nos falta el dominio y rango. Dominio de F van a ser los reales, y el rango de F, ¿quién sería? ¿Quién sería el rango? El rango va a ser desde, como va a hacia abajo, va a ser desde menos infinito, hasta donde llega el vértice, ¿verdad? Y como el rango es Y, ¿quién está ahí? Está 1. Entonces va a ser rango menos infinito, 1. Y ahí tenemos. Ya vimos función cuadrática y los elementos que son monotonía, que es donde crece y decrece una parábola. Y también vimos máximos y mínimos. Mínimo es cuando el vértice está así, que abre hacia arriba. Máximo es cuando el vértice está cóncavo hacia abajo, o sea que la parábola abre hacia abajo. Y el eje de simetría, que es el que pasa por los vértices y que hace dos partes iguales a la parábola. Esto ha sido todo. Gracias.